¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Señal del canal cubano de noticias desde la raíz que nos une nuestro canal Caribe con noticia de último minuto. Acaba de publicarse una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba a la que le damos lectura de inmediato. El 14 de enero de 2025 el gobierno de Estados Unidos anunció la decisión de, primero, excluir a Cuba de la lista del Departamento de Estado de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Segundo, hacer uso de la prerrogativa presidencial para impedir que se pueda tomar acción en tribunales estadounidenses ante demandas judiciales presentadas al amparo del título 3 de la ley Helms-Burton. Y tercero, eliminar la lista de entidades cubanas restringidas que designa a un grupo de instituciones con las cuales se prohíbe a ciudadanos e instituciones estadounidenses realizar transacciones financieras, lo que ha tenido efecto en terceros países. A pesar de su carácter limitado, se trata de una decisión en la dirección correcta y en línea con el sostenido y firme reclamo del gobierno y el pueblo de Cuba y con el llamado amplio, enfático y reiterado de numerosos gobiernos, en especial de América Latina y el Caribe, de cubanos residentes en el exterior, de organizaciones políticas, religiosas y sociales y de numerosas figuras políticas de Estados Unidos y de otros países. El gobierno de Cuba agradece a todos por su contribución y sensibilidad. Esta decisión pone fin a medidas coercitivas específicas que junto a muchas otras causan un grave daño a la economía cubana con un efecto severo sobre la población. Este es y ha sido un tema presente en los intercambios oficiales de Cuba con el gobierno de Estados Unidos. Es importante señalar que permanecen vigentes el bloqueo económico y buena parte de las decenas de medidas coercitivas que se pusieron en vigor desde 2017 para reforzarlo, con pleno efecto extraterritorial y en violación del derecho internacional y de los derechos humanos de todos los cubanos. Por solo citar unos ejemplos, continúa la persecución ilegal y agresiva contra los suministros de combustible que Cuba tiene legítimo derecho a importar. Se mantiene la cruel y absurda persecución de los acuerdos legítimos de cooperación médica internacional de Cuba con otros países, amenazando así con privar a millones de personas de servicios de salud y limitando las potencialidades del sistema de salud pública cubano. Las transacciones financieras internacionales de Cuba o las de cualquier nacional que estén relacionadas con Cuba permanecen bajo prohibición y represalias. Los buques mercantes que atraquen en Cuba también siguen amenazados. Por otro lado, todo ciudadano estadounidense, empresa y entidad subsidiaria de una corporación de ese país tiene prohibido comerciar con Cuba o entidades cubanas, salvo excepciones muy restringidas y reguladas. El acoso, la intimidación y las amenazas contra el nacional de cualquier país que se proponga comerciar con Cuba o invertir en este país continúa siendo política oficial de Estados Unidos. Cuba sigue siendo un destino que el gobierno estadounidense prohíbe a sus ciudadanos. La guerra económica permanece y persiste en plantear el obstáculo fundamental al desarrollo y la recuperación de la economía cubana con un alto costo humano para la población y continúa siendo un estímulo a la emigración. La decisión anunciada hoy por Estados Unidos corrige de modo muy restringido aspectos de una política cruel e injusta. Es una corrección que ocurre ahora a punto de producirse un cambio de gobierno, cuando debió haberse materializado hace años como acto elemental de justicia, sin reclamar nada a cambio y sin fabricar pretextos para justificar la inacción si es que se deseaba actuar correctamente. Para excluir a Cuba de la lista arbitraria de estados patrocinadores del terrorismo, debió bastar el reconocimiento de la verdad, la ausencia total de razones para tal designación y el desempeño ejemplar de nuestro país en el enfrentamiento al terrorismo, lo cual han admitido incluso agencias del gobierno de Estados Unidos. Se conoce que el gobierno de ese país podría revertir en el futuro las medidas hoy adoptadas, como ha ocurrido en otras ocasiones y como muestra de la falta de legitimidad,
ética, consistencia y razón en su conducta contra Cuba. Para hacerlo, los políticos estadounidenses no suelen detenerse en encontrar justificación honesta. Mientras siga vigente la visión descrita en 1960 por el entonces subsecretario de Estado asistente Lester Mallory y la meta por él descrita de doblegar a los cubanos por vía del cerco económico, la miseria, el hambre y la desesperación. No se detendrían en justificaciones mientras ese gobierno continúe siendo incapaz de reconocer y aceptar el derecho de Cuba a la libre determinación y mientras siga dispuesto a asumir el costo político del aislamiento internacional que le provoca su política genocida e ilegal de asfixia económica contra Cuba. Cuba seguirá enfrentando y denunciando esta política de guerra económica, los programas de injerencia y las operaciones de desinformación y descrédito financiadas cada año con decenas de millones de dólares del presupuesto federal de Estados Unidos. También permanecerá dispuesta a desarrollar una relación de respeto con ese país basada en el diálogo y la no injerencia en los asuntos internos de uno y otro a pesar de las diferencias. La Habana, 14 de enero de 2025. Inmediatamente, una vez publicada esta nota oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó a través de su cuenta en X lo siguiente. Aquí comparto su post. Agradezco a todos los que contribuyeron a la decisión anunciada hoy por Estados Unidos de excluir a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, en la que nunca, destaca el primer secretario del partido, en la que nunca debió estar y que junto a otras dos medidas adoptadas ha tenido un alto costo para el país y las familias cubanas. También, como parte de este post en X, señala también el presidente de la República que es una decisión en la dirección correcta. Podemos ver la continuidad de su publicación, aunque señala de forma tardíamente y con alcance limitado. Siguen en pie, destaca Díaz-Canel, el bloqueo y la mayoría de las medidas extremas que se pusieron en vigor desde 2017 para asfixiar la economía cubana y provocar carencias a nuestro pueblo. El mandatario cubano afirmó también en la red social X que seguiremos enfrentando y denunciando la guerra económica y las acciones de injerencia, de desinformación y descrédito financiadas con fondos federales estadounidenses. A la vez, concluye, no renunciaremos a desarrollar una relación civilizada y respetuosa de nuestra soberanía con Estados Unidos. Reitero, es la reacción inmediata a la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores que ya aparece en la red social X del primer secretario del Comité Central del partido. Inmediatamente después de publicada esta declaración, apareció en redes sociales, en sitios oficiales de la Cancillería cubana, una segunda declaración a la que le voy a dar lectura de inmediato. Como parte de las estrechas y fluidas relaciones con el Estado Vaticano, el gobierno de Cuba se ha mantenido en comunicación con el Papa Francisco y con sus representantes, y como en el pasado, ha informado a su santidad sobre procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad, práctica que es común en nuestro sistema de justicia y que ha caracterizado la trayectoria humanitaria de la revolución. Como manifestación de esa práctica y al amparo de lo dispuesto en la legislación nacional, más de 10.000 personas sancionadas con privación de libertad fueron excarceladas entre los años 2023 y 2024 con distintas modalidades de beneficio previstas en la ley. En junio de 2023, el presidente Miguel Díaz-Canel realizó una visita al Vaticano y tuvo un encuentro con el Sumo Pontífice, que fue precedido de un encuentro del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, en agosto de 2022. Entre otros asuntos de interés mutuo y del acontecer internacional, se trasladó en esos encuentros información sobre este tema y se profundizó en la naturaleza injusta y el efecto nocivo de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Su santidad ha dado muestras claras de simpatía y afecto hacia el pueblo cubano.
En los primeros días de enero, el presidente Díaz-Canel dirigió una carta al Sumo Pontífice en la que, en el espíritu del jubileo ordinario de 2025, declarado por su santidad y que recién comienza, comunicó la decisión de beneficiar con el otorgamiento de libertad a 553 personas sancionadas en debido proceso por delitos diversos contemplados en la ley. Las liberaciones se llevan a cabo sobre la base de un análisis cuidadoso a partir de las distintas modalidades que contempla la legislación y como parte de la naturaleza justa y humanitaria de los sistemas penal y penitenciario de Cuba. Estas personas recibirán sus respectivos beneficios de forma gradual. Mantenemos con el Vaticano y el Sumo Pontífice una relación respetuosa, franca y constructiva, lo que facilita decisiones como la recién tomada dentro de los requisitos que establece la legislación vigente, el sentido humanitario del sistema de justicia cubano y el cumplimiento de las obligaciones con el orden interior y la seguridad ciudadana. Firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana este 14 de enero de 2025. Queremos recordar, como parte de esta información que brindamos, que en septiembre pasado el expresidente colombiano Ernesto Samper promovió una carta que firmaron más de 30 exmandatarios del mundo dirigida a Biden con la solicitud de sacar a Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Y lo traigo a colación porque a partir de estos anuncios efectuados por el gobierno de Estados Unidos por la posición de Cuba, aparece también en redes sociales, en X, la repercusión de Ernesto Samper Pizano. Quiero compartir con ustedes, les recuerdo que fue presidente de Colombia entre los años 1994 y 1998 y también, posteriormente, secretario general de UNASUR entre los años 2014 y 2017. Pues Ernesto Samper ha dicho: celebro la decisión del presidente Biden de sacar a Cuba de la lista de países terroristas. Era una deuda moral que Colombia tenía con Cuba desde el gobierno de Duque, cuando desconocimos los esfuerzos que estaban haciendo los cubanos por ayudar a la paz de Colombia. Y concluye Ernesto Samper diciendo: gracias, Cuba. Y lo traemos a colación sobre todo porque el gobierno de los Estados Unidos, de forma ilegítima, utilizó el pretexto de la participación de Cuba en estos acuerdos de paz en Colombia como elemento cardinal para ubicar a nuestro país en esta lista de países que patrocinan el terrorismo. Reitero, es información de último minuto, 2 declaraciones que acaban de ser publicadas en los sitios oficiales de la Cancillería cubana. El Ministerio de Relaciones Exteriores así lo refleja. Amplia divulgación en medios nacionales e internacionales. El tuit que aparece en X del primer secretario del partido. Compartimos ahora mismo la del colombiano Ernesto Samper por su importancia, y en las próximas horas seguiremos recabando más información, repercusión y análisis a través del canal cubano de noticias y los diferentes espacios informativos y medios de comunicación de nuestro país en torno a esta importante información que se genera y sobre todo a la posición de nuestro país expresada en estas 2 declaraciones. Seguimos ahora a través de la señal del canal cubano de noticias desde la raíz que nos une, nuestro canal Caribe.